conferencia organizada por el Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, sección Monterrey, y patrocinada por la compañía Universe Solutions. Agradecemos también la asistencia de las siguientes personalidades: el ingeniero Sergio Toledo, director comercial de Universe Solutions; a la licenciada Lucía Garza, una de nuestras ponentes; al contador Óscar Valero, vicepresidente; al vicepresidente regional, el ingeniero es que no sabía si estaba, al ingeniero Jorge Vega. A continuación, el ingeniero Sergio Toledo, director comercial de Universe Solutions, nos dará unas palabras. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Gracias por… ¿Me escuchan bien? Gracias por acompañarnos, que veo que aquí pues, tenemos casi 70 personas de manera presencial en el Club de Industriales Monterrey, Nuevo León, San Pedro. Muchas gracias a todos. Y me decían que hay más de 100 personas conectadas en línea y sumando. Gracias a todos por su tiempo. Sé que es ya jueves en la noche. Muchas gracias a todos por venir. Para mí es un honor representar obviamente a la compañía que vengo a representar, que es Universe Solutions, con la NAFAPIT del norte. Nuevamente muchas gracias. Ahorita va a ser la plática de bienvenida que históricamente siempre hemos podido acompañar, hablando de temas económicos. Por favor, no nos espantemos, porque siempre vienen a darnos muy malas noticias de lo que va a pasar este año, y seguimos vivos, seguimos trabajando, seguimos viendo por este país. Entonces, después de esto hay que salir con los mejores ánimos, después de las noticias que seguramente nos van a dar, catastróficas, pero yo siempre he sido del club de los optimistas. Entonces, muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias, Inge. Bueno, a continuación les voy a nombrar la semblanza un poquito de lo que son el ingeniero Jorge Vázquez Costilla, que ahorita está por Zoom y ahorita nos dará unas palabras. Y también la semblanza de la licenciada Lucía Garza, que aquí nos está acompañando. El ingeniero Jorge Vázquez Costilla cuenta con más de 40 años de experiencia en el análisis del entorno económico y mercados. Es fundador y presidente de Harvard Economics. Fue director de evaluación económica y de mercados de Grupo FEMSA, empresa en la que laboró durante 18 años. Representó a la industria cervecera mexicana en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y países de Centro y Sudamérica. Realizó sus estudios en economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y obtuvo un certificado en Desarrollo Económico y Evaluación de Proyectos en la Universidad de Cambridge en Inglaterra y una maestría en Planeación y Desarrollo Económico en la Universidad de East Anglia en Inglaterra. El ingeniero ha escrito diversos y numerosos artículos para revistas, periódicos y participado como conferencista en foros académicos de negocios en países y en el extranjero, así como programas de radio y televisión. A continuación les voy a dar la semblanza de la licenciada Lucía. Lucía Garza es socia y directora general de Harvard Economics, coordina el área de capacitación, análisis y generación de inteligencia económica y es consultora en materia del entorno económico energético y sus perspectivas. Se graduó en la Universidad de Monterrey en Economía y a la par de licenciada en Derecho, obteniendo en ambas licenciaturas excelencia y honores. Adicionalmente, cuenta con una maestría en perspectiva estratégica por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. La licenciada Garza es conferencista ante directivos de empresas en México y en el extranjero. Nuestra conferencia de hoy tiene por título, el que están viendo aquí que está aquí en la filmina, Perspectivas Económicas 2023 ante la inflación, mayores tasas de interés y crecientes tensiones geopolíticas. Pues adelante, licenciada, con la presentación. No sé si gustan primero poner al licenciado, va a dar unas palabras el licenciado Jorge antes de iniciar. Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer, como siempre, saludarles, aunque sea virtualmente. Y bueno, pues en primer lugar queremos dar las gracias a Universe Solutions
por amablemente invitarnos un año más para estar con ustedes y hablar del entorno económico para el 2023. Yo creo que si pudiera resumir nuestro mensaje en 2 palabras, serían desaceleración económica. Yo creo que en este contexto decimos esto de desaceleración porque en términos de crecimiento promedio anual va a haber un menor crecimiento, pero todavía positivo. Aunque, aclaro, que en algunos trimestres, posiblemente consecutivos, puede haber crecimientos negativos, pero estos crecimientos negativos no van a ser tan fuertes como para que en términos de promedio anual, estoy hablando de la economía global, la mexicana, la de Estados Unidos, en términos de crecimiento anual promedio, sea esto negativo, pero sí una desaceleración. Habrá, como siempre, oportunidades y riesgos, pero de todo esto le voy a pedir a la licenciada Lucía Garza que por favor nos haga la exposición de esta presentación. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Ok, pues buenas noches a todos. Nuevamente, como ya les comentó el licenciado Jorge, un agradecimiento a Univar Solutions y a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Voy a tratar de no espantarlos mucho, hablar también un poco de las oportunidades. Como estaba mencionando el ingeniero, definitivamente estamos viendo que hay riesgo. Creo que desde el COVID hemos visto que esto no ha parado. Si no tenemos inflación, que mayores tasas, tensiones geopolíticas. Todavía en China tenemos el COVID. Pero pues vamos a hablar un poquito de qué estamos estimando nosotros en Harbor para este 2023. Sabemos que nadie tiene la bolita de cristal y puedo llegar aquí 2 meses y me dicen, Lucía, oye, ya cambió todo. Pero pues a final de cuentas lo que nosotros tenemos que ver es identificar cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, cuál es el escenario más probable que nosotros estamos viendo para este 2023. Entonces, para esto, creo que es para acá. Sí, ok. Lo que vamos a hacer es hablar un poquito de qué estamos viendo en la economía global, qué es lo que está pasando después del COVID-19, las tensiones entre Rusia y Ucrania, qué va a pasar con la inflación, cuándo van a dejar subir las tasas de interés. Después ver el escenario que estamos viendo en Estados Unidos. Vemos que justo hoy publicaron oficialmente pues, el PIB del cierre de 2022 y un elemento positivo es que sorprendió al alza, salió en 2.9 trimestral anualizado contra 2.6 que se estaba estimando, entonces vemos todavía cierto dinamismo y finalmente pues vamos a hablar de México, qué estamos viendo en el nearshoring, cuánto va a ayudar, qué va a pasar pues en términos de las políticas que se están tomando, qué va a impulsar, qué va a lastrar. Y pues a final de cuentas, al final voy a dejar pues mucho tiempo para cualquier duda que tengan, me gusta pues dejar ese tiempo para poder resolverlas. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? En la economía global lo que estamos viendo es, entonces lo que vemos es que tras el repunte económico que vimos en la pandemia, ¿qué es lo que vimos en 2020? Pues una contracción generalizada a nivel global, Estados Unidos, eurozona, salvo pocos países como China, nadie se salvó de esta contracción económica, pues tras la paralización de la industria. Sin embargo, en 2021 vimos una de las recuperaciones más rápidas que hemos visto en la historia de la economía, parte impulsada pues por la reactivación de las cadenas de suministro y claramente por los fuertes estímulos fiscales, apoyos gubernamentales. No en el caso de México que se dio menos del 1%, pero en la gran mayoría de los países estamos hablando que en términos de política monetaria hubo mucha impresión en dinero. En tema de política fiscal vimos que se dieron pues cheques directos a las familias, se dieron muchos apoyos por subsidios de desempleo, incluso en países latinoamericanos como el caso de Perú y Chile vemos que se dieron hasta 13% de su PIB, dejaron que sacaran dinero de sus pensiones para poder incentivar el consumo y pues eso nos llevó a esta fuerte y rápida recuperación económica. ¿Qué estamos viendo en 2022 y a inicios de 2023? Como ya lo comentó el licenciado Jorge, una desaceleración económica. Vemos que a nivel global de registrar pues como la mitad del crecimiento en 2022, de 6.1 nos fuimos a 3. Nosotros en Harbor estamos estimando un crecimiento de 1.8% promedio anual para 2023. Ahora, ¿qué hay riesgos que podría ser que hubiera una recesión económica?
no lo descartamos. Ese es nuestro escenario desfavorable con un 30% de probabilidad, pero al momento, como vemos que se está llevando a cabo los indicadores económicos, las decisiones que están tomando, lo más probable que veamos es que en este año, si bien sí va a haber un crecimiento, vamos a ver una desaceleración económica. Ahora, esto viene generalizado, lo estamos viendo tanto por el lado de la manufactura como por el lado del consumo. Cada uno de los sectores, cada uno de los países en mayor o menor medida, pero si nos vamos a esta gráfica de acá, hay un indicador que nosotros seguimos mucho, que es el PMI, porque está muy adelantado. Es decir, ya incluso ahorita que vayamos en caso de Estados Unidos, vemos que ya salió el PMI de enero. Entonces, esto nos permite ver de manera adelantada cómo va evolucionando la economía. La manera que se lee este indicador básicamente es el Purchasing Manager Index. O sea, le preguntan a los principales gerentes de compra si su industria está en expansión o en contracción. Y lo tenemos por el lado de la manufactura y los servicios. Aquí estamos viendo el PMI manufacturero. ¿Y qué es lo que podemos ver? Pues aquí, igual que la economía se cayó en 2020, para mediados del 2020, cuando empezó a haber vacunas y empezaron a promover mayor movilidad, empezaron a reactivar las cadenas de suministro, vimos una rápida y fuerte recuperación y claramente podemos ver la alta correlación en el mundo globalizado que vivimos con el comercio global, que es esta línea morada que estamos viendo aquí. Entonces vimos esta reactivación, sin embargo, a partir de 2021, 2022, vemos cómo esto ha tendido a la baja por diferentes elementos, ya sea la guerra Rusia-Ucrania, por mayores tasas de interés, que vamos a platicar un poquito más adelante, pero algo interesante es que en noviembre de 2022, por primera vez de 2020, otra vez el PMI manufacturero ya cayó en contracción. Es decir, ya estamos otra vez por debajo de 50 y esto es donde ya nos está diciendo, pues viene una significativa desaceleración para que la manufactura ya se esté cayendo. Ahora, vámonos por el lado del consumo. Lo que hemos visto es que el consumo se ha mantenido bastante resiliente en general y mucho de ello viene apoyado porque ya platicaremos un poco más a fondo del fenómeno que tenemos en el empleo, tema de escasez de trabajadores, qué está generando esto que todavía permita que el consumo siga creciendo y claramente por todos los apoyos gubernamentales que se dieron, pues ahorita vamos a ver una gráfica en Estados Unidos de cuánto todavía les queda de los ahorros. En el caso de China, como ellos, ahorita veremos específicamente qué está pasando, pero apenas van saliendo de la pandemia hace pues menos de 3 semanas, pues todavía tienen muchos ahorros que pueden generar un mayor dinamismo económico. Y eso explica que a pesar de que los salarios están cayendo, el consumo sigue muy dinámico. En esta gráfica podemos ver los salarios en términos reales, es decir, ya quitándoles el efecto de la inflación. Y lo que podemos ver es que en toda la historia reciente jamás habíamos tenido una caída en los salarios reales. Esto quiere decir que los salarios están creciendo menos que la inflación en la mayoría de los países. Hace que ya he ido con varias empresas que me dicen, oye, pero si a mí los salarios no dejan de crecer, en el caso de México es distinto, cada país, cada sector es diferente, pero a nivel global lo que estamos viendo es que una de las razones que pueden explicar esta desaceleración es, sí, ahorita tenemos todavía pues el ahorro acumulado en muchos países, pero ¿qué va a pasar cuando esto se acabe? Cuando los salarios en términos reales ya se están contrayendo. Ahora, ¿cuál es otro elemento que estamos viendo? Que es un riesgo para la economía. Uno que ya tenemos hoy en día, creo que ya todos lo conocemos bastante, y otro que estamos viendo como potencial riesgo que no podemos quitar el dedo del renglón por el impacto que podría tener pues en la economía global, en Estados Unidos y también en México. Si vemos esta gráfica de aquí, pues ya estamos casi a un año de cumplir de cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, a pesar de que están del otro lado del mundo, todos hemos visto un impacto fuertísimo en nivel inflación y principalmente por 2 áreas, que son elementos importantísimos en todas las cadenas de suministros, en todo el tema de precio del productor y que es una cadenita que termina llevándose también a una mayor inflación al consumidor. Y esto, primero vemos el tema de los energéticos. Pues, ¿qué es lo que vimos? Europa es todavía altamente dependiente de Rusia en términos de los energéticos. Mucho de ello en términos de gas natural. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Empieza la guerra,
En febrero cierran la manguera de Rusia hacia Europa para el tema del gas natural y el precio del gas natural Dutch TTF repunta de estar en alrededor de 10, 20 euros por megawatt hora a niveles por encima de 300. Ahora, lo que pasa es que como ya no tienen gas de allá, tienen que pedírselo a alguien más. Empiezan a pedírselo a Estados Unidos, quien lo empieza a licuar y enviar, porque claramente pues, es mucho más atractivo los precios que les puedan dar en Europa. Y el Henry Hub, el Houston Ship Channel, el Waha, que son los diferentes gases que nosotros utilizamos para nuestra industria, también repuntan de estar en $3 por miles de millones de BTUs a por encima de 9. Entonces, esto, a final de cuentas, pues tuvo un efecto fuertísimo en general en todo el mundo en la inflación. Recientemente, algo positivo que vimos es que el invierno pues fue mucho más caluroso o hasta el momento de lo que habíamos estimado. Bueno, hoy afuera hace frío, ¿verdad? Pero en general, la gran mayoría del tiempo hemos visto un invierno caluroso y esto permitió que pues Europa, a pesar de que no tenía el flujo de gas de Rusia, pudiera hacer frente con los almacenamientos que tiene al invierno. Entonces, ahí tenemos un punto positivo de que a pesar de toda la situación, la inflación está tendiendo a la baja. El otro elemento es el tema de los granos. Como podemos ver en la gráfica de acá, el porcentaje de participación que tienen Rusia y Ucrania en el tema de los granos a nivel, las exportaciones de granos a nivel mundial es muy alta, el promedio de 2016 a 2020. Entonces, pues cuando empezó la guerra, dejaron de enviar esta parte o mucho de esta parte de granos al resto del mundo, y el problema es que esto lo vimos en el encarecimiento de algo muy importante que forma parte pues toral de la canasta básica de la gran mayoría pues de todo el mundo y de los mexicanos, de un alto porcentaje, y pues subió el precio de la tortilla, subió el precio de los granos, se utiliza para engorda animal, entonces también de todas las carnes, del pollo. Y lo que vemos también es que no solamente afectó al parte de alimentos, también le pegó al energético, porque con toda la parte del cambio climático, pues se utiliza para el tema de producir etanol, para el biodiesel, y esto hizo que todavía las presiones en los energéticos fueran mayor. Esto es, ¿qué ha pasado? Ahora, ¿qué estimamos nosotros en Harbor que va a pasar hacia adelante? Y es el supuesto que estamos tomando nosotros para ese 1.8 que vimos al principio. Si nos vamos a esta gráfica de acá, este es el porcentaje de territorio ucraniano que está ocupado por Rusia. Entonces, vemos 3 colores aquí. Nos vamos primero a esta barrita verde, que es la parte de Ucrania que estaba ocupada por Rusia antes de que empezara la guerra, Crimea. Básicamente, esa ahí la tenemos. Ahora, si nos vamos a lo morado, es la parte que Rusia ha ocupado desde el momento que empezó la guerra. ¿Qué es lo que vemos? Empezó en febrero y marzo para tener mayor participación del territorio ucraniano. Todo el resto del año básicamente se mantuvo, que es Donbass. Entonces, lo que estamos viendo ahorita y el tema que estamos tomando como escenario base es que la guerra entre Rusia y Ucrania no se va a acabar en 2023. Incluso Putin declaró pues, a finales del año pasado, en diciembre, esto va para largo. Y pues sabemos que mientras se siga fondeando de China, de India, porque le siguen comprando su petróleo a pesar de los price caps y de las sanciones que le están poniendo, pues lo que vemos es que este tema va a seguir generando mucha volatilidad. Los precios del gas, los precios del diésel, los precios del grano, ¿qué esperamos 2023? Sí, tendencia a la baja y ahorita hablaremos un poquito más de los commodities, pero mucha volatilidad. Ahora, claro que hay riesgos, por ejemplo, uno de ellos enorme, que no podemos descartar y lo tenemos en un desfavorable, es que Rusia dijera otra vez el acuerdo que llegaron en Ucrania puedes sacar grano, digan ya no, te volvemos a cortar el suministro. ¿Y qué podríamos ver ahí? Otro pico de inflación. Y pues claramente siempre está el tema de las amenazas, que puede utilizar armas nucleares. Pues hay muchas cosas que puede pasar en términos de Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que nosotros vemos como lo más probable? Que se mantengan, que no logren completamente pues ocupar Ucrania, todo 2023 volatilidad, pero pues a final de cuentas ya los países están más preparados para hacer frente a esto, porque pues ya están buscando fuentes alternas para poder pues, llenar sus suministros de ya sea gas natural o granos o lo que se necesite que no está siendo suministrado por esta parte. Ahora, hay otro tema también que el licenciado Jorge y yo creo que llevamos ya como 5 años platicando de, no es if but when, no es
si va a pasar o no. Claro, nadie tiene la bolita de cristal, no podemos decirlo con certeza, y como economista he aprendido que nunca puedes decir nunca ni siempre, pero lo más probable con lo que hemos visto es que China en algún momento va a invadir Taiwán. Esto es algo que veíamos venir, decíamos, ¿sabes qué? No va a pasar hasta que Xi Jinping consolide su poder. Entonces, hasta que se reelija por tercera ocasión, que ya lo hizo a finales de 2022, hasta que tenga mayor control del Congreso, que ya lo hizo también a finales, es cuando esto puede ser un riesgo mucho más latente. No les podemos decir exactamente cuándo, pero esto es un riesgo que podría materializarse en 2023, en 2024. Entonces, hay que estar atentos porque, como podemos ver en esta gráfica, pues sobre todo los japoneses que están ahí más cerca y pueden palpar qué es lo que está pasando, y también en Estados Unidos, pues Gallup es una industria de encuestas muy grande en Estados Unidos, y haz de cuenta que su par en Japón es Yomiuri Shimbun, creo que así se dice, pero lo que estamos viendo es que la mayoría dice que, que China va a invadir Taiwán, y el riesgo aquí es que el ejército de Estados Unidos sí podría meterse. La realidad es que en el tema de Rusia y Ucrania, Estados Unidos no tiene mucho que ganar o perder ahí. Sí, el tema de la OTAN, pero el riesgo con China es mucho mayor, sobre todo en el tema de Taiwán por dos cosas. Uno, su ubicación geográfica, y segundo y más importante, yo creo que aquí todos lo sufrimos, o quien haya tratado de cambiar de carro el año pasado, el tema de los chips automotrices, los chips que se utilizan para todo el tema tecnológico. Entonces, el problema que estamos teniendo, el mayor productor de chips en todo el mundo es Taiwán. Y los chips básicamente son el nuevo 5G. O sea, la nueva pelea de quién va a tener el poder sobre todo es quién tiene mayores chips. ¿Cuál es el problema? Estados Unidos sí ya empezó a anunciar, estamos haciendo inversiones, pero para que se materialicen estas inversiones necesitas al menos 2 años. Entonces, si acaban de empezar, estamos hablando que si esto llega a pasar en 2023, las inversiones todavía no están materializándose, o muchas de ellas, y podríamos tener otro desabasto. Y pues, ¿qué tan preocupante es? Pues las máquinas para hacer chips necesitan chips también. Entonces, el problema es que esto es un tema de desabasto que podríamos tener, y esto lo hemos utilizado en todo. Hasta a nivel, si tienes una lavadora inteligente o un refri inteligente que básicamente hasta te dice qué hacer, utiliza chips de tecnología. Entonces, el problema que estamos viendo es que esta movilización, este pleito entre China y Taiwán nos podría afectar nuevamente, y lo que nosotros queremos en Harbor es que va a pasar en algún momento por temas de intereses políticos, por tema, como digo, es el nuevo 5G. Entonces, hay que estar atentos a cuándo podría esto pasar para pues poder hacer las inversiones suficientes, que puede ser que sí las logremos, como pasó con el gas natural. El gas natural, todo el mundo está diciendo, hace poco vemos que JP Morgan acaba, sí, hace 4 días, de subir su estimado del PIB de la eurozona, que traía contracciones que espera un crecimiento de 0.5 para este año. ¿Por qué? Porque ellos decían, no hay manera que Europa vaya a poder cubrir este invierno sin gas natural, y eso va a generar desabastos y las industrias se van a apagar porque el 80% de Alemania se suministra de gas de Rusia. Vino un invierno más cálido y so far so good. Entonces, aquí este es un tema también de ver si invaden primero o si logramos tener las inversiones suficientes antes de que esto pueda acrecentarse. Ahora, otro tema importante, pues sabemos que China mueve muchísimo en tema de los precios de los commodities, tema de inflación. Entonces, pues si bien se está desacelerando, hay que ver qué está pasando en China y cómo esto nos puede afectar, sobre todo en el tema de crecimiento económico e inflación. Ahora, si nos vamos para acá, al principio les estaba comentando que pues aquí en México pues ya estamos nuevamente, no en términos virtuales completamente, en sistema híbrido. Caso de México, Estados Unidos, la gran mayoría de los países en el mundo, pues ya nos vacunamos. Hace poquito estaba en una junta con unos clientes y les preguntaba cuántas vacunas llevaban para ver más o menos con respecto a China. Y uno que me decía, no, yo ya voy por mi 5ª. Entonces aquí ya estamos 3, 4, 5 vacunas, ya vemos que pues el COVID es un tema que llegó para quedarse, como la influenza, como la gripa, y que sí crea ausentismo laboral, sí crea sus estragos económicos, pero ya no es que nos confinen, ya no es que paraliza la industria. China, hace menos de 3 semanas, eso es lo que estaba pasando. O sea, todavía había zonas en China en donde había una fábrica, un caso de COVID, todos para su casa.
o si bien les iba a su casa, porque hasta había centros de detenciones de COVID en donde te ibas ahí a confinar. Entonces, pues claramente, al ser uno de los mayores demandantes de commodities, pues vimos que pues esto se paralizó y se paralizó mucho el comercio global. Una de las razones también por lo que estaba yendo para abajo la manufactura era esta situación en China. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué este cambio tan radical del gobierno? A finales de 2022 hubo una movilización que jamás me había tocado ver, que se salió gente a la calle diciendo fuera el comunismo, fuera Xi Jinping. Jamás habíamos visto que alguien se levantara contra Xi Jinping. Y lo que pasó es un tema que desató pues una cadena en que en una región hubo un incendio. Y el problema es que por todas las restricciones que había del COVID, no llegaron a tiempo a poder apagar el incendio, fallecieron personas y esto generó protestas masivas, que esto llevó a decir a Xi Jinping, de acuerdo, ya vamos a relajar la política de cero tolerancia, va a ser gradual de aquí a marzo. Entonces me acuerdo que nosotros estábamos haciendo las estimaciones y dijimos, ok, corremos los modelos con esta premisa. Pasan 2 días y de la nada, free for all. Ya abrimos, ahora sí turismo, pueden venirse todos, pues viene el año nuevo lunar. Entonces, ¿qué es lo que vemos como oportunidad y como riesgo de todo esto que está pasando? Pues llegaron a abrir y ¿qué es lo que pasó con los casos de COVID? Repuntaron. Porque allá, en el tema de vacunación, de la gente de tercera edad, alrededor solamente del 80% está vacunado con una dosis. Y ya 2 dosis no llegan ni al 50%. Entonces tienen bajos niveles de vacunación o pues no soy epidemióloga, entonces hay muchas teorías, pero otros hablan de la inmunidad de rebaño, que allá si estuvieron encerrados pues difícilmente la van a tener. Entonces todavía es un caso que hay estimaciones incluso que 60,000 personas se murieron en diciembre por este repunte de caso, empezaron a tener desabastos de medicamentos. Entonces la cosa es, ¿qué va a pasar? Porque al momento que ellos anunciaron que iba a subir, pues por una parte empezamos a ver el aspecto positivo. Todos los economistas, todos los que estaban haciendo proyecciones empezaron a decir, ok, entonces voy a subir mi estimación del PIB porque va a haber mayor demanda de China. Pero por el otro lado, ¿qué pasó con los precios de los commodities? El cobre otra vez para arriba, el precio del acero otra vez para arriba, los precios del grano otra vez para arriba. Ya por fin parecía que veíamos una tendencia a la baja y no por una demanda ya materializada, pero las expectativas de que China va a volver a demandar bastante nos hizo que subiera todo de nuevo. Entonces, el tema del COVID, lo que nosotros estamos viendo es que ese es el efecto que va a generar. Sí, un mayor dinamismo económico al que potencialmente se estaba estimando y por eso tenemos un 4.6% de crecimiento para este año. Sin embargo, pues el riesgo es que pueda volver a generar shocks inflacionarios, como vamos a ver en una gráfica en el próximo slide. Y por otra parte, pues hacia adelante creemos que China ya son temas estructurales que tiene problemas que ya limitan su crecimiento. Es decir, ese doble dígito de crecimiento que veíamos de China en años anteriores, nosotros ya no lo estamos viendo por diferentes temas, entre ellos pues el sector inmobiliario vemos que está muy deteriorado, se está contrayendo. Yo creo que todos vimos en algún momento las noticias de Evergrande, de la mayor mobiliaria, y que decían que si se iba a caer y que el próximo Lehman Brothers y crisis otra vez como el 2008. Eso nosotros pues nunca podemos decir nunca, ¿verdad? Pero no lo vemos como lo más probable. ¿Por qué? Aquí ya vimos que el gobierno chino difícilmente va a dejar que caigan en default pues su sector inmobiliario. Y ya lo vimos, al momento que pasó todo lo de Evergrande y muchas inmobiliarias parecía que iban a caer en impago, iba a ser una crisis, Xi Jinping sacó un plan de 10 puntos para poder apoyar el sector inmobiliario, que si estímulos, que si bajamos las tasas de interés, como ahorita vamos a ver, contrario a lo que todo el mundo estaba haciendo. Entonces, que lo vemos como riesgo, claro, que lo vemos como lo más probable que llegue a haber ese cadenita que podría desencadenarse en otra crisis financiera, no lo vemos como lo más probable, pero definitivamente es un tema que va a limitar el crecimiento económico. Otro, y que vamos a platicar un poquito más a fondo en la parte de Estados Unidos y México por el tema de la fuerza laboral y el empleo, es que en China ya estamos viendo una contracción de la fuerza laboral. Incluso salieron cifras que en 2022 hubo más muertes que nacimientos de personas en China.
Y el problema es que dijeras, bueno, pero eso es China, entonces es el tema del envejecimiento poblacional, solamente está pasando en China. No, ya lo estamos viendo. En el caso de Estados Unidos, estamos viendo que el crecimiento de la fuerza laboral está siendo en alrededor de 0.2, 0.4%. Y hay estimaciones de diferentes instituciones en donde a partir, unos dicen 2028, 2030, incluso Estados Unidos, su fuerza laboral ya se va a estar contrayendo. Entonces, el problema que eso nos está generando es que si no generamos mayores inversiones para poder automatizar procesos, incrementar la productividad, que está deterioradísima en México y en todo el mundo, esto puede generar presiones salariales, puede generar problemas de oferta y pues es un riesgo que ahorita vamos a ver qué tan latente está. Ahora, el tema que creo que todo el mundo traemos, o en la mayoría de los foros que me ha tocado estar ahorita en enero, es la inflación. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a mejorar? ¿No? ¿Hasta cuánto va a llegar? Entonces, aquí pues vamos a platicar un poco de qué riesgos vemos, cuáles son los aspectos positivos, porque como vemos en esta gráfica, definitivamente hay aspectos positivos. ¿Cómo se lee esta gráfica? S&P saca un indicador que nos gusta mucho, que es un promedio dinámico, en donde lo que están viendo es, ok, en cero estamos viendo problemas normales o promedios que tienes de escasez de oferta, de escasez de cualquier tipo de productos, ya sea de los chips o incluso cuando empezó el COVID de papel de baño o cualquiera que pueda tener en las cadenas de suministro, y qué presiones están generando en los precios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando vino todo el tema de la recuperación de la demanda y no tan rápida la oferta, que es este piquito aquí, y cuando vino Rusia y Ucrania también nuevamente con desabastos, que es este pico de acá, estamos hablando que llegamos a tener desde 7, 8 veces el promedio de los problemas que teníamos de desabastos y en términos de presiones en los precios. ¿Qué es lo que hemos visto? Ya tenemos los dos factores. La demanda, como mencionaba el licenciado Jorge y como vimos al principio, se está desacelerando al mismo tiempo que parte de la oferta se está recuperando. Y esto lo estamos viendo en cómo pues las presiones mundiales en los precios en diciembre de 2022 cayeron a su nivel más bajo en 30 meses. Entonces ya estamos viendo que está en 0.3. Claro que esto es un promedio dinámico, entonces tiene este chipotito para subir el promedio de la historia del 2005 para acá, pero ya estamos regresando a la normalidad. Si vemos el tema de costos en que vemos en el Dry Baltic Index, en el Harpic Index, temas de fletes, temas de tiempos de espera, pues ya parece ser que estamos regresando a la normalidad. Y también el tema de las presiones de precios y la escasez de oferta, pues vemos que se situaron en su nivel más bajo desde octubre de 2020. Entonces, que la inflación se está desacelerando definitivamente, y eso lo estamos viendo en todo el mundo. Vemos como en Estados Unidos, ahorita lo veremos más a fondo, pero se desaceleró y de estar en niveles cercanos a 9%, que eso no lo habíamos visto en Estados Unidos desde principios de los 80s, a niveles ya de 6.4, que es lo que cerró en diciembre 2022. Y lo estamos viendo también en el caso de la eurozona, que ya no está creciendo a doble dígito. Entonces, eso es un elemento positivo de que ya parece ser que la inflación está tendiendo a la baja. ¿Cuál es el problema? Bueno, si vemos los temas de los commodities, vemos cómo tuvieron este repunte, ahí veníamos para abajo, pero lo que vemos es que ahora que China anunció su reapertura, probablemente veamos un chipotito aquí otra vez hacia el alza, aunque nosotros en Harvard estamos estimando que durante el año muy volátiles, arriba y abajo, dependiendo de muchos factores, pero que van a tender principalmente a la baja. Sin embargo, lo que vemos nosotros, y esto es un tema que no solamente viene coyuntural, como decía Powell, que era transitorio, decían, no, pues esto viene por Rusia-Ucrania o viene por el COVID. La realidad es que las mayores presiones inflacionarias ya son temas estructurales. O sea, ya es un tema de una desaceleración de la fuerza laboral que a final de cuentas se está viendo reflejado también en mayores salarios, en mayores precios, temas de desabastos de ofertas de lotes o escasez de mano de obra o de escasez pues de ciertos commodities. Y pues temas de cambio climático. Ahorita veremos un poquito de estos factores que creemos que van a hacer que la inflación que vimos los últimos 10 años ya se acabó. No les estamos diciendo que vamos a tener inflaciones de doble dígito como hemos estado sufriendo en 2022. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, aquí la encuesta de expertos económicos que realizó el IFO a finales del 2022, pues vemos sus expectativas de inflación. Esto es para nivel global y incluso
pues tienen que vamos a tener una tendencia desaceleratoria, como ya estamos viendo desaceleración ahorita. Pasamos de 7.1 a 5.8 a 4.5 para 2026, pero para ponernos en contexto, el promedio de 2010 a 2019 era de 3.5. Entonces estamos entrando en una etapa nueva de mayores presiones inflacionarias a las que habíamos tenido en los últimos 10 años. ¿Por qué viene esto? Temas vienen por, como estaba mencionando, escasez de mano de obra, y esto ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo en Estados Unidos porque creemos que es un tema muy relevante de hacia dónde van las presiones inflacionarias, crecimiento económico. Aquí hay una encuesta de Manpower Group Survey que realizó en el tercer trimestre de 2022, en donde le preguntaba a las empresas. Pues estamos hablando de una empresa muy grande que tiene pues muchas empresas a nivel global, y le preguntaban, y lo hace todos los años: ¿qué tanta dificultad estás teniendo para encontrar el talento que necesitas? Y lo que vemos de pasar de niveles que de 2010 a 2018, de decir, pues entre 30 y 40% de las empresas a nivel global estaban teniendo este problema. Ahora tenemos que el 75% de ellas están diciendo: no tengo el talento que necesito. Esto viene por muchísimos factores, depende si es mano de obra calificada, no calificada, qué país, qué sector. Viene parte por el envejecimiento poblacional, viene parte por el tema de retiros anticipados por el COVID, viene por el tema generacional de otro tipo de búsqueda de trabajos, viene por el tema de migración y todo este shift que tuvimos con el COVID y que ya se puede permitir muchos temas de home office, viene por temas regulatorios también, como es en el caso de México, entonces, y en Latinoamérica también, que la creciente informalidad está haciendo que esto se agrave mucho más. Entonces, el problema es que mientras tengamos este problema de escasez de talento, pues es un riesgo para mayores presiones inflacionarias, y también el tema del cambio climático. Si vemos esta gráfica, vemos la cantidad de desastres naturales que se han registrado a través de la historia, dígase incendios forestales, sequías, climas extremos e inundaciones. Pues no nos vayamos tan lejos. El año pasado, cómo la sufrimos aquí con el tema del agua. Me acuerdo que empezó el año y viene el norte que dijeron: Nuevo León empieza con 5% menos agua que el año pasado. No, ya nos van a volver a cortar el agua. Entonces, lo vimos también en California con el tema de la sequía. Y luego inundaciones. Y en Argentina también con las sequías que han tenido, que han hecho que se limite mucho la oferta de grano a nivel global. Ya se anunció que el USDA dijo que el tema del grano parece que va a ser la menor oferta de los últimos 5 años. Es decir, pues la ráfaga polar que tuvimos en 2021, yo me acuerdo que yo me quedé atorada ahí en la oficina porque pues dejó de haber luz y dije: no voy a bajar tantos pisos, aquí me quedo. Entonces, este tema, el problema que estamos viendo es que puede volver a generar problemas de oferta. Claro, vamos evolucionando, vamos viendo cómo atacar estos problemas, pero a final de cuentas sí creemos que esto pueda generar problemas de oferta que a final de cuentas generan presiones inflacionarias. Ahora, ante todo este tema de inflación, ¿qué es lo que están haciendo? Pues como podemos ver en esta gráfica, jamás habíamos visto esta coordinación de todos los bancos centrales para atacar la inflación. Es decir, más del 90%, quitando China, Rusia y casos específicos, están subiendo su tasa de interés para poder hacer frente a esta inflación y bajarla lo antes posible. Porque si algo es el peor problema que podemos tener es inflación. Todavía el crecimiento económico, la desaceleración o la recesión la sufrimos todos igual. Pero el problema con la inflación es que normalmente hace más rico al rico y más pobre al pobre. Entonces, ¿por qué? Porque limita mucho su poder adquisitivo, ya llegan temas incluso de hambruna. Entonces, lo que estamos viendo, los bancos centrales dijeron: la inflación está muy alta, vamos a hacer frente. Entonces, todos están subiendo, o la gran mayoría de los países del mundo, su tasa de interés. Ahorita vamos a ver el caso de Estados Unidos y México en concreto, pero ¿cuál es el problema con esto? Pues sí, por una parte, el aspecto positivo es que ya estamos viendo que la inflación está tendiendo a desacelerarse. Sin embargo, aquí regresamos a la gráfica que vimos al principio, del PMI, en donde ya habíamos platicado que en noviembre cayó por primera vez por debajo de 50 la manufactura a nivel global. Esta línea roja básicamente es un balance de las decisiones de política monetaria que ya se tomaron, en donde si tenemos un -1, quiere decir que un banco central incrementó su tasa de interés, y un +1 quiere decir que le está bajando. Entonces,
Sabemos que la política monetaria no es instantánea. Puede ser que sí en expectativas, cada país es distinto, qué tan rápido y en qué medida ayuda para atacar la inflación, pero aquí lo que ve JP Morgan es que normalmente ya a nivel global tiende a afectar 11 meses después. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta gráfica? Agarramos las decisiones que ya se tomaron, lo empujamos 11 meses hacia adelante y ¿qué es lo que estamos viendo? La tendencia nos está indicando que la manufactura se va a contraer aún más en 2023. Ahora, esto se ve muy catastrófico en que digamos, oye, vamos a caer un chorro. Como podemos ver, la gráfica no indica magnitudes, indica tendencias. Es decir, no les vengo a decir que va a caer nuevamente a los niveles del COVID o el del 2008, la manufactura como lo vivimos. Pero lo que sí estamos viendo es que va a llegar un tema que ya se está materializando, que es una contracción del sector manufacturero, que pues sabemos que nosotros es un tema muy importante por todas las exportaciones que mandamos a Estados Unidos. Entonces, viendo esto, para podernos poner en contexto de qué podría esto pasar en México. Ahora, finalmente, para acabar la economía global y pasarnos a Estados Unidos, ¿qué es lo que estamos viendo en términos ya de nuestros pronósticos de la inflación y las tasas de interés? Estamos viendo que sí, la inflación va a tender a desacelerarse. Por ejemplo, aquí a nivel global vemos que de pasar de 3.2 a 4.7, 8.7, estamos viendo que va a estar en alrededor de 6.6%, pero si recordamos, el promedio histórico de los últimos 10 años era 3.5. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les queremos mandar nosotros aquí a la inflación? Inflación que sí va a tender a la baja, sin embargo, que todavía se va a mantener por encima de los niveles históricos. Y en esta misma línea que estamos viendo para las tasas de interés, estamos viendo que pues vamos a tener tasas de interés todo 2023, con que van a empezar a bajar, sí, pero creemos que la gran mayoría de los bancos, sobre todo economías desarrolladas como el Banco Central Europeo, como la Fed, todavía no han acabado su ciclo de alzas, tampoco Banco de México, como veremos más adelante. ¿Cuándo van a empezar a recortar? Cada banco es distinto, porque cada inflación está distinta, porque cada momento que empezaron es distinto. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos esperamos que va a ser hasta finales de año. En el caso de México, septiembre. En el caso de Brasil, junio. En el caso de la Unión Europea, hasta 2024. Entonces, dependiendo de cómo vaya evolucionando cada una de las inflaciones de los países y cómo vaya evolucionando para los que tienen mandato dual, que es eso que tienen un mandato donde tienen que cuidar la inflación, pero también impulsar el crecimiento económico, que no es el caso de México en principio. Nosotros solamente tenemos que preservar el poder adquisitivo de la moneda, pero países como Estados Unidos tienen ese mandato dual, en donde tienen que tomar en cuenta qué está pasando con la inflación y qué está pasando en el empleo, y es por esto que pues estamos viendo que para finales de 2023 algunos bancos centrales ya van a empezar a recortar su tasa de interés. Ok, Estados Unidos. Como les mencionaba, justo hoy salió el PIB, entonces les pudimos actualizar ahora sí con todo 2022 la presentación para ver qué es lo que está pasando con Estados Unidos. Como comentó el licenciado Jorge, lo que estamos viendo nosotros en Harvard es una desaceleración de la economía. Pero vamos a ver un poquito los indicadores. A mí me gusta siempre analizar mucho cómo están las contribuciones al crecimiento del PIB para entender de dónde está viniendo la desaceleración, por qué. Porque, pues, como mencionaba el licenciado Jorge, pues vamos a tener algunos trimestres en donde nos vamos a contraer. Y pues los economistas definen una recesión como 2 trimestres consecutivos en contracción. Bueno, pero la realidad es que son muchísimos más factores, entre ellos una caída en el empleo. De hecho, son hasta como 10 años después ya que nos dicen, sí estuviste en recesión o no estuviste. Entonces, la realidad es que no nos vamos a enterar ahorita si estuvimos en recesión o no, pero hubo mucho tema en Estados Unidos en donde decían en la primera mitad de 2022, oye, Estados Unidos ya tuvo 2 trimestres consecutivos en contracción, ya está en recesión. Sin embargo, pues no, vemos que la tasa de desempleo está en niveles históricamente bajos todavía. Y aparte, si nos podemos analizar por qué se contrajo, podemos ver que no era un tema de que no había demanda, sino que había demasiado y fueron más ajustes como matemáticos. Vámonos, por ejemplo, al primer trimestre. Entonces, aquí está el PIB y vemos qué es lo que lo compone. El consumo aportando bastante todavía al crecimiento, la inversión va bien. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente le pegó al PIB del primer trimestre?
esta contribución de menos 3.1 de las exportaciones netas, que vino principalmente de las importaciones. Pero ¿qué pasa? Pues las importaciones sabemos que le restan al PIB. Entonces, la realidad es que aquí, en el primer trimestre, después de que sufrieron, como todo el mundo en 2021, desabasto de muchísimos productos, lo que dijeron las compañías es: compra todo para no volver a tener problemas de oferta nuevamente. ¿Qué pasó? Pues yo creo que vimos todos en las noticias un despido generalizado de directores generales porque no pudieron prever el shift en la demanda, en donde cuando empezaron a abrir por todo el tema de las restricciones de la movilidad, pues la gente, en lugar de estar gastando su dinero en el tema de remodelación de la casa, el tema de hacer ejercicio, que todos nos volvimos cocineros, entonces ahora dijeron: ya puedo salir, lo voy a gastar en turismo, lo voy a gastar en tema de viajes. Entonces, ese shift en la demanda lo podemos ver como también afectó en el segundo trimestre de 2022, en donde si vemos qué pasó, todavía el consumo íbamos súper bien, estaba teniendo fuertes contribuciones al PIB, y lo que estaba restando principalmente era la inversión. ¿Pero qué área? Cambio en inventarios. Entonces, todos se sobreinventariaron y ahora pues había que hacer este shift, y es por eso que vimos esta contracción. ¿Qué vemos todavía? El consumo sigue muy fuerte en Estados Unidos, parte explicado por el tema de la baja tasa de desempleo. Como podemos ver aquí, se ha mantenido en alrededor de 3.5, 3.6%. Entonces, tenemos lo que llaman un tight labor market, entonces, pues un mercado laboral muy ajustado. Y este tema de los ahorros excesivos que podemos ver en miles de millones de dólares. ¿Cuánto dinero dieron por todos los cheques que estuvieron enviando? Que esto incluso generó desajustes en el mercado de empleo enormes. ¿Por qué? Porque incluso llegamos a un punto perverso en que tú ganabas más quedándote en tu casa que yéndote a tu trabajo. Es decir, ganabas más en Estados Unidos por los cheques de beneficio por subsidio de desempleo que en tu empleo actual. Entonces todo el mundo pues dijo: no, pues mejor me quedo en mi casa, recibo mi cheque. Y pues claramente eso está siendo el problema que ahorita vamos a ver en el empleo. ¿Qué es lo que está pasando? Hace poquito salió una encuesta en donde veíamos el porcentaje de los estadounidenses que sacó Morning Consult, que ya no, con su ingreso actual, ya no pueden tener su nivel de gasto de lo que están teniendo. Es decir, se están comiendo sus ahorros. Ya más del 20% de los americanos que fueron entrevistados por Morning Consult están diciendo: con lo que yo estoy ganando no me alcanza, pero sigo gastando. ¿Por qué? Porque tengo este dinero. ¿Cuál es el problema? Pues el cochinito se va a acabar. Como nos pasó aquí con el FAPE, el Fondo de Estabilización, que pues con eso la podíamos hacer para todo el tema de las finanzas y se acabaron, pues acá igual. El consumo sigue creciendo. El tipo de consumo, vemos que las generaciones están dispuestos a gastar en lo que llamamos big ticket items, o sea, de poder estar gastando todavía en restaurantes, en servicios, que es lo que más están gastando ahorita. Sin embargo, si esta tendencia continúa, que es lo que estimamos la mayoría de los economistas, cada quien en diferente magnitud. Por ejemplo, Deutsche Bank estima que este dinero se lo van a acabar para el tercer trimestre de 2023. Nosotros estamos un poquito más conservadores y al ritmo que están gastando, creemos que para el segundo trimestre de 2023 se lo van a acabar. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el consumo, que era lo que estaba fuerte, pues vemos que con esto ya se va a desacelerar. Y si vemos el resto de los indicadores económicos, si no me quiere esta cosa. A ver, ahí está. Que si vemos el resto de los indicadores económicos, lo que estamos viendo es ya una tendencia a la baja. Si vemos esta gráfica del sector inmobiliario en Estados Unidos, podemos ver las ventas de viviendas nuevas, la construcción de vivienda, permisos de vivienda, todo yéndose para abajo. Pues claramente después de la crisis del 2008, a partir de la recuperación del 2010, con tasas de interés bajísimas, precios de la vivienda bajísimo, pues todos los commodities bajísimos, el sector inmobiliario estuvo creciendo por muchos años. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Estamos en una situación en donde hay escasez de mano de obra o muy cara, escasez de oferta de lotes en donde construir, escasez de materiales que están subiendo los precios para poder construir, precios de la vivienda que crecen más de 20%, tasas de interés que pasaron de la de referencia estar a 0 a 4.5, pues claramente es un mercado que va a estar muy lastrado por todos estos factores y por lo tanto este sector pues vemos que se va a contraer en 2023. Ahora, este es un dato muy importante para ahorita que vayamos en el caso mexicano, porque sabemos que pues mucho de lo del consumo ha sido generado por el tema de las remesas, que incluso llegó a un punto en donde estaban representando alrededor de 4% del PIB, es decir, más que el turismo.
Entonces, es preocupante que ya estamos dependiendo tanto de las remesas, porque si esto sucede, pues era un tema importante para el tema del consumo de los mexicanos. Ahora, si nos vamos al PMI de servicios y manufacturero, pues ya hemos platicado este índice, donde ya salió el de enero. ¿Qué es lo que vemos? Contracción. Si nos vamos también a la inversión privada, pues con lo mismo. Si todas las empresas están viendo, pues la demanda viene para abajo y las tasas de interés están carísimas. Entonces, pues lo que esto está generando es que los economistas de Bloomberg, de haber estado diciendo, estas son sus proyecciones para la inversión privada promedio anual de 2023 y es lo que estimaban durante 2021, pues todos decían, no, pues más o menos creemos que en 2023 la inversión privada en Estados Unidos va a crecer alrededor de 3.5 más o menos. Lo que vemos es que pues empezó 2022 y guerra Rusia-Ucrania y que la inflación y que las tasas pues cada vez iban bajando y bajando y ahorita el estimado que tienen para la inversión privada en 2023 es menos 2.9. Entonces, y finalmente pues esto es justo lo que les estaba comentando ahorita, del porcentaje de adultos que están declarando que sus gastos son mayores a su ingreso. Entonces, estamos viendo que ya más del 20% de los entrevistados por Morning Consult están diciendo, con lo que gano ya no me alcanza. Entonces, el problema es cuando se acaben los ahorros, el impacto que esto pueda tener en la economía, y es por esto que nosotros estamos estimando un estancamiento de la economía, 0.5. Entonces, que si esto sí va a ser contracción, que si va a ser considerado recesión, sí, nosotros creemos que lo más probable es que vamos a, ya que en algún momento del tiempo nos digan si fue o no, lo van a declarar como que estuvimos en una recesión económica técnica, como le estamos llamando. ¿Por qué? Pues como fue en el caso del 2001. El 2001 es una recesión, pero nada que ver con la que tuvimos en el 2008. Sí tuvimos una caída en el empleo, sí tuvimos una caída en términos trimestrales, pero no en todo el año. Lo llevaríamos un softish landing, porque todo el mundo ahorita está que si se va a poder un soft landing o no. ¿Qué es un soft landing o cómo lo describen? Que puedan subir las tasas de interés sin que se caiga la economía americana. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, es cuando vemos el impacto más significativo de caída de la economía americana. Y pues esto, a final de cuentas, estamos viendo que ya es un tema que está bastante consensuado y si bien se han mejorado un poquito más, sobre todo en enero, con parte la reapertura de China y datos un poco mejores a lo estimado, la probabilidad de recesión ha tendido a la baja, pues sigue muy, muy alta. ¿Por qué se va a dar esto? Pues vemos un tema, como ya estaba platicando, del mercado laboral. Estamos viendo que aquí podemos ver en la línea azul las vacantes de empleo, en la línea roja es la gente buscando empleo. Llegamos a una situación el año pasado en donde por cada persona buscando empleo había 2 vacantes disponibles de empleo. Entonces era un mercado muy ajustado que pues se dio por las condiciones en parte pues por los cheques que se estaban dando de apoyo y ahorita veremos 2-3 elementos que también están haciendo que esto suceda y por lo que vemos que esto, si bien sí creemos que se va a corregir en términos del impacto en los salarios, puede ser un riesgo más adelante. Aquí, por ejemplo, vemos un pronóstico de JP Morgan de cómo va a estar creciendo el mercado laboral. Entonces, aquí podemos ver el crecimiento de la nómina en miles por mes, el promedio trimestral, y de este lado podemos ver la tasa de desempleo, que como pudimos ver en las gráficas anterior, está en alrededor de 3.5, 3.6. Ahora, con todo este tema, ya tenemos la famosa soft data, o sea, indicadores adelantados que nos están diciendo que el empleo va hacia allá. Por ejemplo, yo creo que todos hemos visto ahorita en las noticias que Spotify dijo que va a despedir alrededor del 6% de su planta laboral, Microsoft, Goldman Sachs, entonces las de tech y las de financieros ya lo empezaron a anunciar. Y luego si nos vamos, pues ya en el tema de las pymes, hay una institución que es la NFIB, en donde ven las expectativas de las pymes y lo que vemos es que también estiman mínimo una desaceleración en el tema de contrataciones y en otros incluso despidos, sobre todo en el sector manufacturero. Entonces, pues sí, por una parte esto es algo negativo en términos de la economía, sin embargo, pues sí hay un tema que necesitábamos frenar, que eran los crecimientos de los salarios. Había una tendencia en Estados Unidos y a nivel global que se llamaba, sobre todo con las generaciones más jóvenes, los millennials y Z, que le llamaban el quiet quitting. El quiet quitting básicamente venía por 2 lados. Uno, solamente hacer lo mínimo indispensable, que eso
le ha pegado fuertemente a la productividad y ha aumentado los costos laborales de las compañías. Y el segundo tema, pues incluso se está incentivando de, pues como hay tantas vacantes, renuncia y bríncate otro trabajo para que te den un 15% aumento. Entonces era una tendencia que podría generar un tema como de espiral inflacionario, en donde como tuvimos en los años 70, no creemos que eso es lo que vaya a pasar, pero pues imagínense que no esté creciendo la productividad, suben los salarios, por lo tanto hay más demanda, que no se está acompañando con productividad, suben la inflación, piden más salario y es una espiral de que no acabamos con la inflación. Entonces, una realidad es que para poder hacer frente también, pues hay que ajustar el mercado laboral y es lo que estamos viendo que ya está empezando a suceder. Sin embargo, vemos algunos riesgos hacia adelante y vamos a jalar, ok, que es lo que estaba mencionando también al principio. Aquí vemos una gráfica en donde realizaron sobre la encuesta sobre la confianza en la jubilación en 2022, en donde le preguntaban a la gente ¿qué edad te esperas jubilar? Y le preguntaban a la gente que ya se jubiló ¿qué edad te jubilaste verdaderamente? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Esta línea gris de aquí en Estados Unidos era la edad que decían la mayoría que se iban a retirar. Entonces, cuando les preguntabas, todos decían, no, pues arriba de 70 o al menos 65, yo voy a seguir trabajando. Decíamos, bueno, perfecto, entonces todavía tenemos fuerza laboral a pesar de que se está estancando el crecimiento o incluso reduciendo en el caso de China. Luego vemos la línea roja donde le preguntaron, ¿a qué edad te retiraste verdaderamente en otros? 62, 64, incluso, pues miren la cantidad de menor a 55. Entonces, el problema que estamos teniendo es que si de por sí ya no está creciendo la fuerza laboral, tenemos gente retirándose anticipadamente y luego tenemos este tema de las nuevas generaciones. Yo creo que todas las generaciones tienen tanto sus aspectos positivos como negativos. Eso es un hecho. Entonces, esta generación definitivamente es muy innovadora. Lo que hemos visto son, pues, que han traído mucho tema de aceleración tecnológica, pero por otra parte, y pues viene de todo un tema de mucho tiempo, años, pues sobrevivían las ganancias de las empresas, pero al parecer los salarios no tanto. Y pues lo que vemos con esta tendencia es que los trabajadores de más edad más baja, esto sobre todo Z y millennials, pues están con un tema de que pues solo deberían de trabajar por lo que se les paga, cuando pues la tendencia antes, como podemos ver en el porcentaje que estaba de acuerdo con esto, era pues un empleado debe dar más de lo esperado. Entonces el problema con esto es que muchas veces ahora pues de lo que podíamos tener una persona trabajando, ahora tenemos dos. Entonces, el problema es que no hay suficientes trabajadores y esto está generando también problemas estructurales en que no tengamos suficiente fuerza laboral. Y el problema es que la escasez laboral, como vamos a ver ahorita en el caso de México, que se está dando también tanto a nivel, como decía, mano de obra calificada y no calificada. Entonces, el caso también vino porque en la mano de obra calificada, antes, por ejemplo, en todos los empleos de TI, corporativos, finanzas, pues competíamos con México. Ahorita con el tema del home office, pues estamos compitiendo con salarios de Estados Unidos, Europa. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que puede trabajar desde aquí y vivir la vida, ganar en dólares y gastar en pesos. Entonces, esta tendencia nos está generando problemas y eso es a nivel global. Puedes decir, oye, pero pues en Estados Unidos no. Pues sí, también hay temas migratorios o que se están yendo a otro tipo de trabajos o que todavía tienen estímulos. Entonces, pues esta tendencia, el problema es que a principios del año, en la perspectiva de los líderes de negocios en Estados Unidos, hizo una conferencia y les decían a todos, ¿cuál es tu principal problema que están teniendo? Escasez laboral, escasez de talento, no tengo gente, que eso es un tema muy importante aquí, porque pues viene todo el nearshoring, pero si no hay gente, pues está medio difícil poder surtir la demanda, ¿no? Y la mayoría decía, casi el 70%, voy a aumentar salarios y o beneficios. Entonces, el riesgo que vemos con esto es que se estén pensando en incrementar tanto los salarios y se vuelva una pelea de salarios. Para poner en contexto, digamos, cuando empezó todo el tema de la pandemia y que empezaron a reabrir, pues vimos que los fletes y los tiempos de espera repuntaron horrible. Dicen, oye, ¿tanto estaba la demanda para que tanto hayan crecido los precios? No. O sea, parte sí fue por demanda y oferta, pero parte, imagínense que llega uno de los productores y te decía, no, pues el tiempo de espera es 2 meses y medio. Y llega un Amazon y dice, no, yo lo necesito en 10 días. No, pero es que es 2 meses y medio, te pago el 10 veces más. Ah, pues claramente, toma. Entonces ya tienes un nuevo techo.
Ese es el riesgo que llega a pasar con los salarios, en donde como no hay suficientes y no lo estamos peleando, pues pueda generarse mayores presiones salariales por encima de los niveles de productividad laboral. Y por esto es que pues se están buscando alternativas, el famoso salario emocional, de ofrecer más temas de flexibilidad, de que si home office, pues cada industria tiene que buscar diferentes alternativas, pero pues a final de cuentas este es un tema que vemos, pues sí, todo tiene dos caras de la moneda. Por una parte positivo, genera mayor consumo, pero por otra parte tenemos el riesgo de la inflación. Y es por esto que nosotros lo que estamos estimando para la inflación al consumidor de Estados Unidos es que la tendencia va a seguir desacelerándose, como ya lo estamos viendo. Incluso la inflación subyacente, que es la que elimina los productos más volátiles, también la vemos ya hacia abajo. Hay una que todavía no, que a nosotros nos gusta seguir mucho, que se llama sticky inflation. Que la sticky inflation básicamente son esos productos más difíciles de hacer que bajen, que muchos de ellos son intensivos en mano de obra, como en el sector de servicios, que ese todavía no muestra desaceleración y es el principal riesgo que tenemos que estar evaluando para ver si esta tendencia sí se va a materializar. Pero como vimos al principio, como todas las economías, que es lo que dijimos a nivel global, sí, inflación se desacelera, pero por encima de los niveles de los últimos 10 años, por encima del objetivo del Banco Central. Aquí, por ejemplo, nosotros traemos que terminamos con 3.2 en términos de crecimiento diciembre-diciembre, cuando el objetivo de la Fed es 2%. Y en este contexto, lo que estamos estimando es que todavía la Fed no ha terminado su ciclo de alzas. Es decir, que todavía va a incrementar 25 puntos base más en febrero, en marzo, en mayo, mantenerlo alto y después empezar a recortar hasta el último trimestre de 2023. Este tema es muy importante para ahorita que veamos el tema del tipo de cambio, que yo creo que a todos nos trae en shock, que ya estemos por debajo de 19. Entonces vamos a platicar por qué viene esto y este va a ser un elemento muy importante. Ahora, cerrando con Estados Unidos, ahora sí, en todo este contexto de desaceleración económica global y Estados Unidos y temas de las presiones inflacionarias y de mayores tasas de interés, ¿qué es lo que estamos viendo para México? Vamos a ver pues los riesgos, pero también definitivamente vemos que hay oportunidades. Como está diciendo el ingeniero, seguimos creciendo. Entonces, oportunidades vemos que todavía hay y eso lo estamos viendo en el PIB tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que estimamos que el PIB de México creció entre 2.8 y 2.9, o sea, lo tenemos en 2.85, promedio anual para 2022, impulsado sobre todo por Estados Unidos, que potenció el sector manufacturero, y también mayor movilidad por el que impulsó el servicio y los consumos. Si bien sí hay dinamismo que está impulsado por factores internos como la recuperación del empleo, una mayor masa salarial real, porque también está pues mayores salarios, mayor poder adquisitivo. La realidad es que si nos ponemos a analizar la gráfica, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, el principal driver que está haciendo para la economía mexicana fue Estados Unidos. Si lo vemos de este lado, vamos a ver el PIB por el lado de la demanda. Entonces, el lado de la demanda tenemos consumo, inversión y export-import, o sea, exportaciones, importaciones. Si vemos, sí, todo está creciendo. Diferentes bases comparativas hacen que uno crezca más que otro y qué niveles venimos, pero si vemos verdaderamente qué es lo que principalmente está impulsando, el comercio. Toda la demanda que traemos de Estados Unidos con ese fuerte crecimiento y al primer trimestre vimos cómo incrementaron sus importaciones, eso es lo que está haciendo el driver de la economía de Estados Unidos, mexicana. Ahora vámonos por el lado de la oferta. Entonces, en el lado de la oferta tenemos los sectores primario, secundario y terciario, o sea, agricultura, industria y servicios. Entonces, cada uno en diferentes momentos. Aquí vemos cómo el servicios claramente repuntó en el tercer trimestre de 2022, porque ahora sí todo el mundo se fue de vacaciones y empezaron a gastar más en restaurantes y vemos que la demanda, y también hubo ese shift que vimos en Estados Unidos de mercancías a servicios, en México también, y vemos cómo esto impulsó a la economía mexicana. Todo en mayor o menor medida, pero ¿cuál es el que se mantuvo creciendo todo el año de manera estable? La industria. Entonces, la industria siempre estuvo creciendo en alrededor de 3%. ¿Por qué? Impulsado principalmente por el lado de la manufactura, porque como vamos a ver ahorita en el lado de la construcción, si bien sí se está recuperando, todavía hay muchos factores que lo están limitando.
¿Qué estamos estimando nosotros en Harvard para la economía mexicana? Como comentó el licenciado Jorge, estamos viendo una desaceleración. Es decir, estamos esperando un crecimiento de 1% para este año. Ahora, la realidad es que nunca habíamos visto tanta divergencia por estados, por sectores. Esta es la economía de todo México. Si nos vamos al norte, haz de cuenta que estamos viviendo otra historia. Como ahorita vamos a ver por el tema del Nearshoring, en donde estamos teniendo crecimientos de más del doble de lo que están teniendo a nivel nacional. Entonces, nosotros pues aquí les traemos más la perspectiva nacional, pero si nos vamos a enfoques por estados y por sectores, cada uno cuenta su propia historia. Entonces, pero ya como todo el país, lo que sí estamos viendo es que, pues por lo mismo, de una desaceleración de la economía de Estados Unidos, que ya vimos que vamos a pasar de 2.1% a 0.5%, esto también hace que la economía mexicana tienda a desacelerarse. Sin embargo, en menor medida, parte porque pues nosotros apenas nos estamos recuperando los niveles que estábamos previo al COVID, porque como mencionaba al principio, no se dieron muchos estímulos fiscales aquí, y parte también por el nearshoring. Lo que estamos viendo es que definitivamente este tema de reajuste de las cadenas de suministro es un potencial de crecimiento para México. Ya lo estamos viendo. De hecho, Banxico realizó en el tercer trimestre de 2022 una encuesta a las empresas mexicanas de diferentes regiones y les preguntaba qué efecto has tenido. Es decir, en los últimos 12 meses, no la expectativa, lo que ya pasó, ¿has tenido algún beneficio de demanda en tus productos o servicios o inversión extranjera directa como resultado directo del nearshoring? Y lo que podemos ver es que a nivel nacional, 16% de las compañías dijeron, a mí el nearshoring ya me está beneficiando por alguno de estos factores, y en el norte esto asciende a 20%. Ahora, esto, ¿por qué se está dando? No tanto por Rusia-Ucrania, ni COVID, sí es una razón, pero principalmente por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos que vienen desde el 2016-17 con Trump, que esperamos que se acrecenten, como vimos al principio, por el tema de Taiwán. Y pues sabemos que recientemente ganamos el panel en términos de la interpretación de las reglas de origen del sector automotriz. O sea, Canadá y México están buscando una interpretación menos estricta en términos del contenido regional que Estados Unidos, que nos estaba beneficiando, y ahora que a finales del año pasado, en diciembre, vimos que pues se falló a favor de México y Canadá. Esto definitivamente también creemos que va a hacer que el nearshoring se siga potencializando en México. Y es por esto que estamos viendo que a pesar de que tenemos crecimientos de muy altos, por encima del 15% los últimos 2 años en nuestras exportaciones no petroleras, a pesar de que Estados Unidos crece únicamente 0.5%, estamos estimando que nuestras exportaciones no petroleras van a crecer 4.1%. Sin embargo, lo que nosotros creemos es que esto no va a ser la mina de oro que muchos están estimando, porque la realidad es que hay muchos temas de competitividad, de si vamos a tener luz o no, de si vamos a tener agua o no, tema de inseguridad que vamos a platicar un poquito más adelante, que está limitando el potencial de crecimiento que podríamos tener por el nearshoring. De hecho, Alejandro Werner, hace poco, de consejero de BBVA, hizo una estimación que más o menos el nearshoring va a dar un crecimiento de 0.3 a 0.4% en los próximos 4 o 5 años. No dará las tasas de crecimiento de los tigres asiáticos. Los que están siendo los ganones ahorita es países como Vietnam, como Malasia, en donde estamos viendo, porque no es nada más nearshoring. Todos los shorings estamos viéndolos ahorita, ya sea el nearshoring, tráete la cadena más cerca. Reshoring, salte del país que estás teniendo problemas y no estás teniendo desabastos. Onshoring, pues te va a salir más caro, pero regrésalo a tu país, ahí lo tienes cerquita. Y una tendencia que se está dando mucho ahorita, por todo lo que vimos de las tendencias geopolíticas al principio, es el friendshoring. Es decir, posiciona tu cadena de suministro en país aliado, para que no te hagan lo que Rusia le hizo a Alemania de cortarle la manguerita de gas natural. Entonces, toda esta tendencia es una realidad y que va a apoyar a México definitivamente. Sobre todo a la región norte y sureste también estamos viendo que está siendo potencializado por el nearshoring, aunque lamentablemente
lo vemos que esto va a estar limitado por temas que vamos a ver más adelante. Y esto mismo estamos viendo que, vamos a ver, ahí está, que estamos estimando que va a impulsar a la industria química en 2023 en México. Todavía el nearshoring, por ejemplo, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera, en 2023 México va a recibir alrededor de 11,000 millones de pesos por los efectos del nearshoring, lo que podría incrementar la demanda de productos químicos en la cadena de suministro. De hecho, recientemente McKinsey sacó todo un estudio del nearshoring y del potencial que podría tener la industria química mexicana, y lo que está viendo es que en el sector automotriz, eléctrico, farmacéutico, de transporte, pues va a impulsar la demanda local, inversiones en productos químicos, principalmente pigmentos, colorantes, ingredientes activos, químicos electrónicos, fibras de carbono. De hecho, McKinsey estaba haciendo estimaciones de que si se potencializara el nearshoring, podría estarse generando entre 7 y 17 mil millones de pesos por año de aquí a 2035. Si todo saliera bonito, que la verdad es que pues como mencionamos hay limitaciones, pero que estimamos que la industria química, sobre todo aquí tenemos que en 2023 pues crece más que la economía nacional, pero todavía está limitada. Ya hace más mediano plazo si vemos que los efectos del nearshoring pueda seguir potencializando la industria química en México, aunque pues vemos, como estábamos mencionando, algunos riesgos como la falta de infraestructura, la incertidumbre del sector energético sobre todo, y mayor regulación que limita la llegada de nuevas inversiones extranjeras. Aquí podemos ver pues la inversión extranjera directa en la industria química mexicana de enero a septiembre, y vemos que si bien sí hay nuevas inversiones, la gran mayoría está siendo parte de reinversión de utilidades, pues por lo mismo que pues tenemos temas de falta de infraestructura, el tema del miedo de las exportaciones mexicanas por la recesión económica técnica. Entonces, como la mayoría de los sectores tenemos pues lo positivo que nos va a impulsar el nearshoring, pero los riesgos que también estamos viendo en ese entorno. Y es para acá. Y por el lado de la construcción, la realidad es que pues todavía la seguimos viendo débil. Es decir, aquí tenemos pues el precios de la construcción que si bien sí están tendiendo a desacelerarse, siguen estando muy altos. Sabemos que pues tenemos mucha escasez de mano de obra, tenemos que pues temas de que no se están haciendo las inversiones, como vamos a ver ahorita, por el deterioro de la confianza del sector privado. Y el problema es que esto no es un tema del actual gobierno, o sea, el tema de que no se estaban realizando inversiones lo venimos arrastrando ya años atrás. Como podemos ver aquí, este es el valor total del PIB del sector de la construcción en México. Pues lo que habíamos estado viendo es estancamiento, o sea, ciertos crecimientos, pero pues no potencializados porque pues no había inversión. Tuvimos una fuerte caída, bueno, 2019 caímos, 2020 otra vez, y pues todavía no nos hemos recuperado a los niveles que teníamos, y nosotros estamos estimando que si bien sí vamos a crecer en 2023, únicamente 1.5. ¿Por qué? Pues estamos en un ambiente de que todavía los precios están caros, tenemos un ambiente en donde pues está desacelerando el poder adquisitivo de los consumidores, como vamos a ver más adelante, y mayores tasas de interés. Entonces, todo esto son limitantes que estamos viendo a la construcción, y por eso, si bien sí estamos viendo que crece, creemos que hay factores que lo van a limitar. Ahora, lo que estaba mencionando de por qué estamos viendo esta pues limitación en el crecimiento económico, la potencialización del nearshoring, pues mucho viene también por el tema de la demanda de Estados Unidos, pero parte viene por toda la incertidumbre en torno a las políticas de priorizar a CFE y a Pemex, sobre todo en el mercado energéticos, por el riesgo que esto pueda traer al TEMEC. Porque como vimos el nearshoring, una de las razones principales que decía la gente se está viniendo aquí es el TEMEC. Entonces sabemos que ahorita pues estamos en negociaciones. De hecho, recientemente se supone que para octubre de 2022 ya vamos a llegar a algo. Ni siquiera se ha instalado el panel, seguimos en esto. Nosotros creemos que difícilmente se va a cambiar la postura que tiene el actual gobierno en torno al sector energético, y por esto vemos lo más probable, muy similar a lo que dijo Kenneth Smith, es que pues se va a instalar un panel de resolución de controversias para resolver la disputa comercial. Nosotros creemos que pues vamos a perder este panel y nos van a imponer aranceles. No al sector automotriz, o no lo vemos como lo más probable, porque Estados Unidos no se va a dar un tiro en el pie para generar mayor inflación. Siempre buscan donde les duele menos a ellos y más a nosotros, que probablemente está en el sector agro.
Entonces sí vemos un riesgo aquí y pues que también pueda seguir deteriorando. Aquí podemos ver pues nuevamente número abajo de 50, estamos en contracción y vemos que pues antes sí habían algunos que o la mayoría estaban arriba de 50 y pues con ya sea temas de regulatorios internos o por lo mismo de riesgo de una recesión. Todo esto no viene de tema del gobierno, sino también por situaciones de la desaceleración de Estados Unidos, pues ya la confianza empresarial está muy deteriorada y eso aunado a que pues si vemos aquí nuestro índice de competitividad, donde 43 es la peor posición, está en niveles de 30, 33, ahorita estamos en 37, 43 en términos de competitividad. Entonces, pues todo esto definitivamente es una limitante para el potencial que podría ser el nearshoring. Ahora, si nos vamos ya por el otro lado de... Ahí está, el consumo. ¿Qué estamos viendo nosotros en el consumo? Pues como mencionábamos al principio, Estados Unidos el empleo le está yendo súper bien, la construcción antes también. Sabemos que muchos migrantes trabajan en el sector de la construcción y con todos los apoyos que les dieron en Estados Unidos y que aquí no hubo muchos, enviaron muchísimas divisas y vemos que esto potencializó el crecimiento de las remesas en México. Entonces estábamos viendo crecimientos de doble dígito y esto, aunado como ahorita vamos a ver también el crecimiento de la masa salarial internamente, potencializó el crecimiento tanto de los bienes duraderos, no duraderos y el tema de servicios. ¿Qué es lo que estamos viendo hacia adelante? Pues la realidad es que pues los sectores en los que trabajan los migrantes mexicanos suelen ser muy cíclicos. Entonces, pues por el tema de que ya vimos que se está cayendo la construcción, el tema de que se están agotando los apoyos gubernamentales que tenían, los ahorros, pues estamos viendo una desaceleración de las remesas de México a 2.6%. Ahora, este número podría ser que estemos aquí el año pasado y salga más alto porque esto lo estamos haciendo considerando pues temas de factores económicos, cuando la realidad es que hay un tema también importante que no es de beneficio con per se a la economía, pero que sí genera mayor crecimiento de las remesas, que es el narcotráfico. Entonces sabemos que se está incrementando el tema del narcotráfico, como claramente lo vemos en la inseguridad, que es una de las principales razones de por qué el nearshoring está siendo limitado y pues por eso podría ser que viéramos más, que también va a ser importante en el tema del tipo de cambio, pero pues todo ese flujo de divisas no es que se materialice en mayor consumo de la gente. Entonces aquí lo que sí estamos viendo es pues una desaceleración de las remesas, que pues con todo el tema de mayores tasas de interés, desaceleración de la masa salarial, menor demanda de Estados Unidos, pues vemos que va a ser que pues haya una desaceleración o contracción del consumo. De hecho, hoy la ANTAD ya hizo su estimación de cuánto van a crecer las ventas de la ANTAD y lo que estaban viendo es que de pasar de crecimientos de 10.6 estaban esperando para 2023 un crecimiento de 5.2. Pero esto es en términos nominales. Si ya le quitamos el efecto de la inflación que vimos que vamos a ver ahorita, que la traemos por encima de 5.2, pues es por esto que estamos viendo pues una caída en términos reales del consumo privado. Y pues esto también va a ser limitado por la desaceleración de la masa salarial real, que la masa salarial real es con lo que podemos medir el poder adquisitivo, porque toma en consideración el empleo, los salarios y quitando el efecto de la inflación. Entonces lo que estamos viendo es de pasar de un crecimiento de 7% en 2022, estamos estimando un crecimiento de 2.9 en 2023. Ahora, si nos vamos a cómo estuvo esto, pues vemos que el empleo se ha recuperado bastante y se va a desacelerar y sobre todo la parte de los salarios. Ahora, estos números hay que tomarlos con cierta cautela porque sabemos que vino la reforma a la ley de outsourcing y pues parece ser que creció mucho el empleo y los salarios y sí, parte sí vino por eso y por el tema del famoso efecto Faro que sube en 20% el salario mínimo y pues esto se refleja en que busquen pues mayores salarios o por el simple hecho de que una de las personas que ganaba el salario mínimo ahora gana más que su coordinador o que su jefe, pues le tienes que subir y es una cadenita que puede desencadenar mayores salarios, ¿verdad? Pero parte también vino esto porque con la reforma de la ley del outsourcing pues hubo dos efectos. Por el lado del empleo pues había gente que sí estaba trabajando pero no estaba registrado al IMSS. Entonces no es que se esté generando un nuevo empleo que está impactando al crecimiento económico, pero pues ahora se está registrando
en este indicador. Y por otra parte, en el lado de los salarios, pues sabemos que había una práctica donde muchos están registrados con el salario mínimo. Entonces, la manera que se hacen estos salarios es un promedio aritmético, no ponderado. Entonces, si hubo ese aumento de que ahora se registró con el salario verdadero, pues se incrementa también el tema de los salarios y no es que se estén generando pues mayor poder adquisitivo de los consumidores. Entonces, pero la realidad es que, contrario, por ejemplo, a los crecimientos de los salarios que habíamos visto históricamente, que pues para nosotros no era tan difícil pronosticarlo porque era básicamente agarra la inflación diciembre, más menos 0.2. Era lo que históricamente habíamos estado teniendo. ¿Cuál es el problema ahorita? Los crecimientos de los salarios, bueno, problema y beneficio. En términos de crecimiento económico, definitivamente está generando pues un mayor dinamismo, están creciendo alrededor de 7. El problema es que la productividad en México está yendo para abajo y pues esto a final de cuentas está generando incremento en los costos laborales y está limitando las inversiones de las empresas. Y pues en el empleo lo que vemos es que históricamente estamos creciendo en niveles de alrededor de 4. Ahora recientemente estamos viendo que estamos creciendo en niveles de 2%. Y finalmente, pues lo que mencionábamos es que la inflación, al igual que Estados Unidos, al igual que el mundo, pues la vemos que sí está tendiendo a la baja, pero todavía estamos viendo un crecimiento pues de 7.9 promedio anual que traíamos el año pasado a 6.1 y de 7.8 al cierre del año a 5.4. El objetivo de Banxico es 3% más menos 1, entonces estamos hablando que todavía estamos por encima del objetivo de Banxico y dices, oye, ¿por qué estamos bajando más lento que en Estados Unidos? Pues parte viene los energéticos que allá están cayendo y aquí no estimamos, como las gasolinas, porque pues como sabemos se dieron muchos estímulos, muchos subsidios, entonces lo están quitando. Los costos laborales también se están incrementando. Recientemente el presidente del INDEX está estimando que en la manufactura, con todo el tema que se encarecieron los salarios y con todo el tema de la nueva ley del ISR y los costos, ya alrededor del 62% está en nivel informal. Entonces, pues eso también pues está generando pues problemas de mayores costos laborales para las empresas y por lo tanto, pues si sube la inflación al productor, lo terminan trasladando al consumidor y también lo estamos viendo, y la inseguridad. Hemos visto que muchas empresas pues ya están descartando hasta en su budget de que, ¿sabes qué? Pues este porcentaje de lo que me van a robar cuando trato de llevar el camión por cerca de ciertas carreteras. Entonces, es un tema que también hace que se limite la desaceleración de la inflación y por lo tanto es que estamos estimando que las tasas de interés de Banxico todavía van a continuar subiendo. Lo que nosotros estamos estimando, como pueden ver, hay un spread enorme. Los economistas no se ponen de acuerdo de qué va a pasar. Unos dicen no, la van a recortar hasta 8, otros dicen la van a subir casi hasta 12. Nosotros lo que estamos estimando como lo más probable con todo este escenario que les estaba platicando es que Banxico todavía va a subir, y esto ahorita para el último tema que es el tipo de cambio es importante porque creemos que no vamos a subir siempre a la par de la Fed. Estamos estimando un aumento de 25 en febrero, otro en marzo, llegamos a 11 y después estamos estimando que en mayo, que sube la Fed, nosotros no, y nosotros empezamos a bajar en septiembre 50 puntos base y nuevamente 25 y 25 en noviembre y en diciembre para cerrar la tasa en 10. Entonces sí, empezamos a bajarla, pero definitivamente todavía sigue altísima, entonces sigue siendo un lastre para el crecimiento económico. En términos del tipo de cambio, aquí les quisimos poner nuestros 3 escenarios porque la realidad es que hay una volatilidad inmensa que lo que preferimos es, bueno, miren, aquí hay muchos factores, pero básicamente vamos a hablar de 4 factores. O sea, sí hay mucho que lo va a mover en términos de intradía y temas de volatilidad, pero aquí vamos a hablar de 4 factores que nosotros creemos que van a ser torales para determinar a qué escenario nos vamos a ir. Y por qué nosotros creemos que este es el más probable. Entonces, lo que hemos visto que ha mantenido la fortaleza del peso, número 1, es el tema del histórico diferencial de tasas de interés entre el Banco de México y Estados Unidos. Estamos hablando de 600 puntos base. No me importa qué tantos problemas tengas, si me estás dando esos rendimientos de 600 puntos base, estamos teniendo un efecto carry trade. ¿Qué quiere decir eso? Pides prestado barato en Estados Unidos, lo inviertes en México. Entonces ese flujo de dólares, mientras se mantenga ese diferencial, el tipo de cambio va a seguir fuerte.
Entonces, por eso es que les decía cuando estábamos viendo las tasas de interés que hay que poner mucha atención para el tipo de cambio ahorita de qué es lo que traemos. El segundo, estamos viendo el tema de los inflows de dólares por el tema de que vemos que con el nearshoring y la recuperación de Estados Unidos subieron más de 16% las exportaciones. Vemos que las remesas también están creciendo en doble dígito. Vemos que el turismo se recuperó después de varios años que no estaba creciendo. Y no solamente el turismo en términos de llegadas internacionales o turismo nacional, porque ese apenas nos estamos recuperando, pero el ticket promedio sí subió bastante. Entonces, todo ese gastadero de dólares también, la entrada estaba ayudando a que se mantuviera la estabilidad del tipo de cambio y la mayor inversión extranjera directa por el lado del nearshoring. Tercer elemento, y esto es algo que la realidad, pues todo gobierno tiene cosas malas y cosas buenas, algunos más malas que buenas, otros más buenas que malas, pero el tema de la famosa austeridad republicana, el tema de que no echamos la casa por la ventana cuando vino el COVID y no dimos estímulos, pues por una parte, pues sí, hiciste que crecieras mucho menos y también no están invirtiendo, que va a ser un problemón en términos de infraestructura. O sea, el problema con las finanzas, cómo se están llevando a cabo, no son ahorita. El problema es en el mediano plazo, que no estamos haciendo las inversiones necesarias. Pero la realidad es que la deuda de México se está manteniendo en alrededor de 50% del PIB. O sea, 48, 52, 54, pero bastante controlada. No hablemos del talón de Aquiles Pemex, ¿verdad? Pero la realidad es que como tal, la deuda está controlada, contrario a lo que está pasando en el resto de Latinoamérica, en donde tienen fuertes problemas para cómo van a hacerle para que, si no es que ya le quitaron el grado de inversión de su deuda soberana, que ya pasó en varios países, pues para no perderlo. Entonces, ese tema, porque sabemos que este gobierno trae un tema de que muy claro que es pues peso evaluado, presidente evaluado. Entonces han logrado mantener esa estabilidad por tema también de lo que competen ellos, las finanzas públicas. Y el cuarto elemento del tipo de cambio es el dólar. O sea, no es solamente si nuestro peso está fuerte o no, es que está pasando, es una relación peso-dólar. Y lo que hemos visto es que desde que empezó el año, el dólar se ha caído 10%, que le ha apoyado a la apreciación de esta y muchas de las monedas emergentes. ¿Por qué se ha caído 10%? Porque hasta ahorita la gente está diciendo, no, pues la inflación ya está teniendo la baja, la economía no le está yendo tan bien porque las ventas minoristas en Estados Unidos ya se contrajeron, pues probablemente entonces vamos a ver que la Fed va a adoptar una postura menos restrictiva, más dovish, y por eso, y que China abrió, entonces no viene la recesión y soft landing, pues cae el dólar por el tema también de que pues ya no hay tanta aversión al riesgo. ¿Cuál es el problema que estamos viendo? Que nosotros lo que creemos es que la Fed nos va a sorprender en términos de que hay algunos que dicen ya le queda un aumento, ya acabó, y como les mencionamos, nosotros esperamos que todavía esperan 3. ¿Por qué? Porque creemos que Powell perdió muchísima credibilidad en términos de la institución. Por cuánto tiempo estuvo diciendo que la inflación era transitoria, que era por temas coyunturales, que era por temas de oferta que se iban a resolver. Oye, todo el dinero que imprimiste se evaporó, ¿o qué? Entonces era tema de que perdió muchísima credibilidad de que la inflación era transitoria, y por esto creemos que el banco probablemente adopte una postura restrictiva para pues poder hacer frente a esto. Entonces, ante esto, ya vimos los efectos que vimos hacia atrás. Ahora hacia adelante, ¿qué es lo que tenemos y por qué? ¿Qué nosotros estamos estimando? En el escenario base, sí todavía es un tipo de cambio, pues en promedio 19.84 en todo el año contra 20.11 el año pasado. Pero ¿por qué vemos esta forma? Lo que es enero y febrero, nosotros estimamos que lo más probable es que se mantengan estos niveles de 18, 19, muy volátil ante noticias de que si recesión económica o no, y de política monetaria. Incluso no descartamos que en algunos días podría tocar niveles por debajo de 18 en términos de, pero coyunturalmente. ¿Y por qué? Porque pues el diferencial sigue en 600 puntos base, las exportaciones todavía siguen creciendo, las remesas estamos viendo que siguen en niveles históricos, es decir, estos factores siguen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo tenemos el primer brinco? Acá, ya a partir de marzo, sobre todo en abril, pues mencionábamos que tenemos que la Fed va a subir en una ocasión más y Banxico ya no. Entonces, uno podría decir, oye, pero son 575 puntos base, todavía es súper atractivo. Pues sí, pero no es ese tema únicamente, es tema de expectativas. El mercado ya va a decir, oye,
ya se desanclaron de la política monetaria, probablemente quiere decir que pues ya vamos a empezar a reducir, y eso, aunado a que si veíamos que segundo y tercer trimestre era cuando teníamos la recesión económica técnica de Estados Unidos, le pegamos al lado de las exportaciones, le pegamos al lado de las remesas, tenemos este brinco a que ya no estamos en 18-19, estamos en alrededor de 19-50-20. Ahora, tenemos que vamos a continuar esos niveles de 19, 50, 20 y luego en septiembre hacemos el próximo brinco y ya más fuerte hacia 20, 50, 20, 80, porque es cuando vemos en que Banxico recorte su tasa de interés 50 puntos base, mientras que la Fed no lo hace. Entonces, ahora sí que ya estamos yendo hacia otro lado en términos de política monetaria, vemos esa depreciación. Entonces, la realidad es que estos tres escenarios, sí hay muchos otros elementos que lo van a volatilizar, pero cómo vayan evolucionando esto es lo que creemos que principalmente va a determinar el tipo de cambio. Y en este contexto, ¿cuáles son los key takeaways que tenemos o qué es lo que diríamos, qué estimamos nosotros en Harbor hacia 2023? Estamos estimando, como empezó diciendo el licenciado Jorge Vázquez, una desaceleración económica. Es decir, de pasar de 3%, estimamos un 1.8%, con muchísima volatilidad. Estábamos diciendo, oye, pues cuando se acabe el COVID o que se acabe Rusia y Ucrania, pues lo que estamos viendo es que estamos en un elemento que vamos a continuar con volatilidad, sea por guerra en Ucrania, COVID, cambio climático. Entonces, esta volatilidad creemos que va a continuar en 2023. Vemos mayor aversión al riesgo por va a haber o no recesión económica. Entonces, cada vez el mercado en general y todos los precios de los commodities y todo van a estar extremadamente sensibles a cada publicación de dato económico, porque con eso van a decir sí, si viene la recesión o no, no viene la recesión y qué tan fuerte. En términos de la inflación, alta, pero con tendencia a la baja. Alta por el lado de que todavía tenemos problemas de escasez laboral y potenciales disrupciones de oferta. Sin embargo, tiende a la baja por el tema de destrucción de la demanda, caída en los precios de los commodities y caída en los precios de los energéticos. Políticas monetarias, como dijimos al principio, restrictivas todavía a inicios de 2023, como en 2022, y con recortes al cierre de 2023, cada país en su magnitud y cada país en sus tiempos. Para México, desaceleración de 2.8 a 1.0, impulsada todavía por la demanda de Estados Unidos, nearshoring, envíos históricos de remesas, porque sí, se desaceleran, pero estamos creciendo un 2.6 arriba de crecimiento de doble dígito del año pasado. Tema de mayor movilidad, que cada vez vemos que esto está impulsando el turismo, crecimiento de la masa salarial real, aunque todavía tenemos riesgos que limitan este crecimiento económico, como la alta inflación y tasas de interés, escasez de productos, baja inversión por parte de las políticas gubernamentales y la incertidumbre en torno al TEMEC, y temas del cambio climático, como es aquí en el norte, las sequías. Y pues muchas gracias por su atención y paso si hay preguntas. Lucía, hay 3 preguntas acá en el área del webinar. A ver. Más allá de la posible crisis energética, ¿qué piensan ustedes de la posible crisis alimentaria, dado que los países involucrados en una posible guerra son los mayores productores de los granos a nivel mundial? Sí, de hecho, ese es uno de los mayores riesgos que estamos viendo. Por ejemplo, en el tema de los granos estamos viendo que ahorita los precios del maíz, los precios de la harina de soya empezaron a repuntar nuevamente. Por lo mismo del riesgo en que pues no solamente es el tema, como veíamos al principio, de que los principales productores andan en guerra, sino que también otro de los principales productores, por ejemplo, es Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que estamos viendo es que la oferta está limitada por el tema de que tuvieron varias sequías y por temas de cambio climático, y pues el tema de que la demanda, la verdad es que en el sector alimentario no tiende a caer mucho, sí, tiende a haber la demanda permanece. O sea, puede ser que haya un ajuste, pero la demanda sigue, y si la oferta estamos viendo que está limitado por el lado de la crisis Ucrania y Rusia, por el lado del tema de sequías que están limitando la oferta de Estados Unidos, también lo estamos viendo, pues uno también de los principales productores de grano es Argentina,
que también estamos viendo que Argentina pues están muy felices porque ganaron la Copa Mundial, ¿verdad? Pero la realidad es que con inflaciones del 100% y temas de problemas en la agricultura, sí lo vemos como riesgo. Y de hecho en el sector alimentario, si bien tenemos una desaceleración para México de crecimientos que teníamos de doble dígito de alrededor del 14%, todavía estamos viendo que vamos a crecer por encima de la inflación entre 9 y 10% por eso en la parte de los alimentos. Muchas gracias. Hay otra pregunta, perspectivas de las tasas de interés, ¿cómo es que si tenemos datos incluso de Colombia pero no de México? Creo que tal vez no habíamos pasado al principio, sí, porque en Colombia al principio, para no adelantar y quitar para México, vemos Colombia, Brasil, pero México sí, ya vimos cuál es lo que tenemos de tasas de interés. Y la otra sería si perciben un castigo de Estados Unidos a las importaciones de China y bajar la demanda de productos originarios. Sí, de hecho esto creemos que va a venir de la parte de la guerra entre China y Taiwán. Es decir, hasta ahorita decimos, pues parece ser que han llegado a ciertos acuerdos comerciales, vemos que pues la última visita que tuvieron pues Biden o funcionarios de Estados Unidos con funcionarios chinos que están llegando a acuerdos, pero lo que vemos es hay ciertos datos, por ejemplo, de la cantidad de incursiones que están haciendo China por encima de la zona aérea de Taiwán, se están incrementando significativamente, casi se duplicaron en 2022. Y luego tenemos también que en agosto, por primera vez, hubo una visita de Nancy Pelosi, la encargada de la representante del Congreso demócrata de Estados Unidos, y pues esto incluso los rusos le dijeron a China, te están provocando. Entonces el problema que estamos viendo es que y sobre todo porque potencialmente vamos a tener un presidente republicano en 2024 y depende de si es DeSantis o si es Trump el tema de postura que se pueda tomar, pero lo que hemos visto es que pues cada partido tiene lo bueno y lo malo en términos de apoyo a la economía. Hemos visto con los republicanos normalmente el crecimiento económico tiende a ser mayor, pero también hemos visto que el tema de las tensiones tienden a ser mayor. Entonces, después de las elecciones de 2024, en noviembre, no lo estamos viendo en nuestro escenario base que sea Trump, pero no lo descartamos porque él sabe muy bien capitalizar el descontento de la sociedad después de una potencial recesión. Y pues sí creemos que esto podría hacer que se avivaran las tensiones y por lo tanto es malo y bueno para México, porque eso a final de cuentas nos puede beneficiar por el tema del nearshoring, pero pues como ya vimos, cuando los países están en guerra, crea mayor inflación. Gracias, Lucía. ¿Consideras que la medida de control de precios de la canasta básica que el presidente de México indicó ayudó o perjudicó a la economía nacional? Pues bueno, tuvo también un poquito los dos, que el tema que limitó el crecimiento, eso definitivamente. O sea, el impacto, la verdad, creemos que fue marginal, pues estamos viendo que uno de los elementos que más quería controlar era el tema del precio de la tortilla y vemos que, pues la realidad, incluso con el tema de que le está poniendo aranceles a Estados Unidos y las medidas que implementó, el precio de la tortilla no deja de crecer. Y lo que vemos es que esto está ligado más, hace poquito vimos un estudio, decían que venía por el lado de la inseguridad, o sea, el lado del tema de los robos que se estaban generando y por lo tanto estaban creciendo. Un elemento tan importante es el precio de la tortilla. Entonces, que por el tema de que limitaron, por ejemplo, que le dieron subsidios a productos como las gasolinas, pues el indicador sí salió más bajito. Y en el tema de precios máximo, por ejemplo, en el gas propano también. Entonces, que tuvo un efecto que limitó. Sí, creemos que fue muy limitado porque la realidad es que el tema de cómo se llevó a cabo estos, el PASIC o los famosos apoyos que se otorgaron para poder controlar la inflación, pues seguimos teniendo inflación, entonces sí tuvo un efecto, pero muy limitado. Ok, Lucía, muchas gracias, pues es todo. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Cómo se ve la proyección de la inversión extranjera en México en los siguientes años? La vemos, por ejemplo, para 2023 sí tenemos una caída en la inversión extranjera directa como país. O
sea, en el norte la tenemos creciendo, en el sureste también la tenemos creciendo, sobre todo impulsada por el tema del nearshoring, pero por todos estos temas que estábamos viendo, sí creemos que en 2023 tenemos no una caída muy grande, pero sí tenemos una caída de alrededor de como entre 1 o 2% a nivel nacional, por lo mismo de todos los incertidumbres que estamos teniendo. Ahora, ya en el mediano plazo, sí estamos viendo que depende mucho de qué es lo que pase en las elecciones de 2024 y el tipo de políticas que se están tomando. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo cuáles son los potenciales escenarios. En el base tenemos que, por ejemplo, sí puede ser que se mantiene Morena, pero con un gobierno mucho más moderado. Podría ser, por ejemplo, con Ebrard. Entonces, si viéramos un gobierno más moderado, creemos que por el tema del nearshoring y por el tema de que pudiéramos incrementar nuestra competitividad en nuestro escenario base, ya pasando 23 y 24, que son todavía elementos que como país vemos la inversión extranjera deteriorada, a partir de 2025, 26, 27 y 28, que es donde tenemos nuestras proyecciones, su mayoría tenemos crecimiento. Sin embargo, si fuéramos con un gobierno radical en donde se tomen decisiones que pongan en riesgo, que si la autonomía del Banco de México, el uso de las afores, que se incremente la inseguridad o los narcoestados, que sería nuestro desfavorable, ahí sí veríamos que no importa qué tan bueno sea el nearshoring, nuestra inversión extranjera directa estaría cayendo. Yo tengo una duda, pregunta. Gracias. ¿Cómo ves el tema de fletes de costos a futuro? ¿Crees que va a haber un repunte en la alza de precios? ¿Se va a mantener periodos más largos por el tema de contenedores, escasez, etcétera, etcétera? Mira, va a depender mucho cada uno. Por ejemplo, estamos viendo que, como mencionaba, a nivel de China, Estados Unidos y todo, hemos visto que ya la mayoría regresaron a la normalidad. Los tiempos de espera no de todos. Por ejemplo, si nos vamos a los chips, definitivamente todavía no. Pero en general el indicador de presiones por el lado de los costos de fletes y el tema de los tiempos de espera, en la mayoría los lead times ya han bajado como a los niveles normales. ¿Qué es lo que estamos viendo? En el corto plazo, pues si China se recupera nuevamente, potencialmente vamos a ver otra vez un incremento, no como los que tuvimos en el 2021 y 2022, porque eso vino por una ola de factores, pero sí creemos que venga otro tema. Ahora, hay un tema también importante, que China abrió, todos se fueron a su casa para el año nuevo lunar y ahora vienen todos de regreso. Entonces, lo más probable es que vayamos a tener otra ola de COVID a nivel global, que no va a crear el tema, lo más probable, de confinamientos que vimos en los últimos años, porque la mayoría de los países ya tienen pues altas tasas de vacunación y no creemos que vuelvan a poner confinamientos, pero, por ejemplo, incrementa el tema de ausentismo laboral. Entonces, cuando tienes mayor ausentismo laboral por tanta gente que tiene COVID, a final de cuentas también puedes crear estragos en las cadenas de suministro. Y un tema que también vemos como riesgo y creciente son el tema de las huelgas. O sea, cada vez que vemos que hay periodos de alta inflación, normalmente tiende a incrementar el tema de las huelgas. Lo estamos viendo en Francia, en Perú, incluso lo vimos en Estados Unidos por el tema de los sindicatos y el sector ferroviario. Entonces, todos estos elementos, por eso creemos que si bien en el corto plazo todavía nos vamos a ir ajustando y no vamos a regresar a los niveles que antes teníamos, vemos ciertas presiones que vamos a tener en los próximos años. Y pues por primera vez tenemos, por ejemplo, otra vez toda Latinoamérica de izquierda, desde los 80s que no traíamos todo el mapa pintado otra vez de izquierda, y pues el tema es que tiende a ser, la historia nos dice que pues mayores huelgas y todo, y que pueda hacer ciertos shifts. Y aparte, si bien es algo positivo este tema de reestructuración de las cadenas de suministro, que pues está generando mayor dinamismo para México, y también está haciendo que potencialmente tengamos menores desabastos por este reajuste, pues mientras se hace el reajuste, a final de cuentas sí potencialmente vas a tener ciertos brincos. Lucía, antes que nada te quiero felicitar por tan tremenda presentación. ¡Wow! Gracias. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? Muchas gracias. Lucía, yo te quiero hacer una pregunta un tanto más reflexiva. Si tú fueras CEO o dueña de una empresa manufacturera y te plantearan el entorno global, regional y nacional que nos acabas de plantear, ¿cuál sería la primera actividad clave que tomarías para salir avante ante ese entorno? Ay, a ver, si me la pusiste difícil, porque claramente, nos odian a los economistas por esta palabra, pero depende.
Entonces, ¿por qué? La realidad es que hay muchos factores en cuestión. O sea, el tema de que, por ejemplo, ahorita un tema importante que sí vemos es que otra vez estamos ante una situación de cash is king. O sea, la realidad es que pues ya vivimos una etapa en el 2020 de falta de liquidez que potencialmente vamos a tener otra vez porque pues a final de cuentas con las altas tasas y potencial incremento en los índices de morosidad, los bancos están apretando otra vez, o no hay demanda o no lo están soltando por el tema de que puedan haber pues potenciales impagos, y por lo tanto pues un tema sí sería tener la liquidez para poder afrontar temas de pues atraso en pagos, no a nivel que vimos en el 2020, pero ya me tocó sufrirlo de que se te atrasen en pagos y todos los clientes y pues tú tienes que seguir pagando, entonces el tema de liquidez va a ser importante. Ahora, ahorita el tema manufactura es capitalizar el tema de las inversiones. La realidad es que pues depende mucho de qué sector manufacturero, pero la realidad muchos piensan de que nearshoring automotriz, y la realidad es que no. Como vimos en el tema de McKinsey, tiene toda una cadenita de productos. Podrá ser que la automotriz sea el número 1 de lo que se está viniendo, pero se necesita vivienda y se necesitan parques industriales y se necesita gente, o sea, es toda una cadenita que lleva en que a final de cuentas hay que estar atento para poder hacer las inversiones necesarias en el lugar que se están llevando a cabo las oportunidades. ¿Por qué? Porque sí hay tema de riesgo, de inseguridad, no vamos a decir que no, temas de agua que hemos visto platicando con ciertos clientes nuestros del lado de manufactura, nos dicen pues el problema es que ya traemos todo el cliente amarrado. Y el problema es que, oye, ¿y me vas a garantizar agua? ¿O me vas a garantizar tema de luz? Y eso está haciendo que se paralice. Pero que vienen inversiones, definitivamente lo estamos viendo. Entonces, como manufactura, ver cómo tú puedes aportar en ese tema de la cadena de suministro. Y otro tema muy importante que estamos viendo, ya me fui a muchos temas, pero es que depende mucho de cada sector manufacturero, son las políticas de inventarios que tenga cada empresa. O sea, por ahorita la realidad es que tenemos que pasar esta mentalidad de que el just in time que tuvimos en un momento pues ya no funciona. Luego tuvimos el tema del inventory bloat, que ya vimos el tema que estaba. Entonces, lo que tenemos que hacer muy bien es ver proyecciones de poder proyectar tu demanda, o sea, ver verdaderamente hacia dónde va para que puedas tener los inventarios, por una parte, necesarios para hacer frente a la demanda, pero por otra parte, que no te quedes sobreinventariado y te puedas quedar con costos pues fijos que nos puedes sacar adelante, ¿no? Entonces, creo que esos son los principales. Claro que hay muchos, pero como oportunidades y riesgos, yo creo que esos serían como los principales en el área de la manufactura. Muchas gracias, Lucía. Bueno, ahora nuestro vicepresidente, el contador Oscar Valero, hará entrega de reconocimiento. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a la compañía Univar y a Harbor. Excelente conferencia. Y también muchas gracias a las personas que están por Zoom, virtualmente. Un gusto que nos hayan acompañado. Ahí se cierra la sesión con ellos.